norte de Cali. En ese entonces empezaba otra vez las nuevas versiones a cargo de Claudia Blum, y el equipo era de verdad de pesos pesados. Estaba Medardo Arias, obviamente Alvarito, estaba Carlos Vázquez Sabasky. Había un grupo muy importante que decidió empezar a sacar de nuevo los festivales de arte, que son los que tenemos ahorita de nuevo. Ahí conocí a Álvaro, yo era estudiante. Las primeras palabras que me dijo se me quedaron grabadas, y así como en ese tono es: muchacha, te admiro, vas a empezar a vivir de las palabras. Y en efecto, así fue. Y a partir de ahí, de verdad que fueron muchos años, y que a través de las palabras fuimos teniendo una amistad, una verdadera amistad. Pero les quisiera contar cómo es el lado periodista. Yo soy periodista, ahora vendrán los poetas, pero desde esa parte, de esa vena, decíamos un poco que se había perdido un escritor, pero que el país había ganado. Cuando digo el país es Colombia, había ganado de verdad un gran periodista. Álvaro era un maestro a la hora de escribir. Siempre me encanta recordar esa anécdota de: lo coge en plena Semana Santa, él que amaba tanto Popayán, y justamente lo coge allá el terremoto. Y en ese entonces no es como ahora las salas de redacción que tienen internet, o sea que por todas formas es muy fácil de mandar la información, de mandar las fotos, que existe el celular. No, o sea, en ese momento se vuelve a tocar a la edad de piedra, pero es que las comunicaciones nos devuelven a eso. En las máquinas de escribir, los teléfonos eran fijos, el que había que marcar y marcar. Yo no me quiero imaginar en ese momento cómo estarían las comunicaciones y el telecom en Popayán, y lo coge solo y es capaz él solito de armar el extra que sale ese mismo día y circula en la ciudad de Cali. Eso nos da la dimensión, ¿no es cierto, Beatriz? Ese era Álvaro. Era capaz de armar en cuestión de 10 minutos los textos más complicados. En un periódico de las áreas, de las secciones que son más difíciles y más complejas de armar son las páginas editoriales, el área de opinión, porque ahí pues se refleja obviamente lo que es el pensamiento, la línea del periódico a nombre del director de la casa editorial. Álvaro, le podían a uno colgar un editorial y llamar un Álvaro, y en 10 minutos, de verdad, que podía tener la cuartilla. Además, como decimos cuartilla, es que era así. O sea, nos salía el papel largo, el papel periódico largo. Mira, chiquita, aquí te tengo. Y uno casi que no tenía ni que revisar, sino que iba de verdad a lo seguro. De verdad. Yo, al revés de lo que pasó en Popayán, yo era jefe de redacción del País, y llegó el arzobispo, iba a hacer una misa de 4 sacerdotes en un pueblo del valle, digamos, Roldanillo. Entonces no había redactor en ese lugar, y ustedes tienen que ir a cubrir esa cubrir, decimos en periodismo ahorita, a informar de lo que va a pasar allá. Él se fue y no llegó nada, absolutamente. Muy tarde llamé y le dije: Álvaro, ¿qué pasa? Y yo: no, mi querida Beatriz, no hubo misa porque se cayó la torre de la iglesia y yo estoy bebiendo aquí, así que... Pero era tan multifacético Álvaro, que no solamente era capaz de escribir editoriales o columnas de la parte económica o política, que tenía pues que sentar una posición. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y todavía, cuando llega noviembre, el Reinado Nacional de la Belleza, el país se paraliza, todo el mundo, y había una columna que sigue saliendo, Severo Arcángel. Que todos le temen, la reina le temen, porque obviamente es donde les dejan descubierto todas sus plaquetas. Pues Alvarito fue el que se creó y se craneó Severo Arcángel en Cartagena. Fue el primero, y a partir de allí muchos años era el corresponsal que iba
a cubrir y a mostrar esa otra mirada pues de un reinado. Claro que me imagino aquí entre los que se deben divertir muchísimo. Entre las mujeres, por favor. Sí, pero admirando la belleza de la mujer. Cuéntales, Isabela, el día que le dijiste a Alvarito, bueno, tú tienes que anunciarte, mira, deja la vaina con las mujeres y no sé qué, ¿qué fue lo que él te respondió? Bueno, esa fue a Nur, a nuestra amiga Nur, que le dijo, Nur estaba muy preocupada, ella era una jovencita, en ese entonces trabajaba en el periódico, lo veía saltar, admiraba una flor, saltaba para una flor, había otra, Alvarito, porque no se ajuicia la estabilidad. Es cuestión de hormonas. Sí, pero así era, ¿no? Digamos que precisamente por eso creo que fue tan multifacético y pudo cubrir en tan diversos campos. Yo me lo volví a encontrar después en la universidad, cuando estudió, le dio por estudiar estudios políticos, en la Universidad Javeriana. De la primera promoción salió Álvaro, obviamente con Claudia Blum, sí, se fueron de los primeros de la primera promoción, y allá dejó historia, después también estudió mercadeo, y en el ICESI, cuando le tocaba ponerse a escribir los vademecum, como decía él, de tecnoquímica. Pero Álvaro era excelente también, por ejemplo, como los escritores fantasmas a la hora de escribir discursos. La última vez que fui a su casa, estaba feliz y contento porque había encontrado que esa era una faceta buenísima de él, que si alguien le ponía a escribir un discurso, él lo podía hacer, y que Isabela era la que se había sentado a tomar el dictado. Sí, los discursos, esta fue como su último, y bueno, de verdad que el libro que se quedó en la gaveta, ¿no? Para todo. Sería también muy interesante que nosotros conozcamos a Isabela cómo fue la última columna que le escribió, que nos impactó a todos sus amigos y colegas, cómo le escribió, en qué momento estaba él, sería chévere que nos lo contara, porque es algo que nos dio mucho, si ya él estaba muy mal, como su oficio, sus cosas. La columna de mi padre, buenas noches. Buenas noches, me siento infinitamente orgullosa de ver caras conocidas, amigos de toda la vida, y sé que mi padre está aquí hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tú me dices la columna Viví para lo que quería vivir. Esa no fue la última columna que mi papá me dictó, porque la última columna que mi padre me dictó fue la de sábado. Esa me la había dictado antes, ¿sí? ¿De cuál quieres que hablemos? Hablamos de nosotros. Ok. Ya viví para lo que quería vivir. Una tarde llegué a visitarlo a la clínica y mi padre me recibió con esa frase. Me dijo, Paito, ya viví para lo que quería vivir, que era para tener a mis 3 hijos. Y yo en ese momento estaba en el BlackBerry hablando, y me acuerdo que estaba en el chat y le mandé esa frase a la persona con la que estaba hablando. Y mi padre siguió hablando, entonces dije, chao todo, y empecé a tomarla en el BlackBerry. Pero él se me burlaba. Y eso hace parte de la columna cuando dice, no extraño nada de las tecnologías. Eso es un indirectazo para mí. Porque yo estaba tomando la columna en el BlackBerry hasta que no me daban los dedos. Además, yo lloraba, entonces tomé papel, lápiz, seguí escribiendo. Otro momento en que lo grabé. Además, lo que se publicó en el periódico, lo que yo envié al periódico, que revisé con mi hermanita Isabela, que somos como si se pudiera decir, las correctoras de estilo de Álvaro Burgos, o más bien las que tomamos sus dictados, desde hace muchos años éramos las que recibíamos la columna. En ese momento, bueno, lo que
sale en el periódico, digamos que está editado en cuanto al discurso, porque fue una hora y media, él hablándome, diciéndome muchas cosas, hay muchas cosas privadas, sí, o sea, cosas a mi hermana Isabela, cosas a mi hermano Lucas. Bueno, para Lucas también va el indirectazo ahí cuando dice, no extrañaré nada de las tecnologías, ni de las carreras de autos, eso es para mi hermano. Las tecnologías es a mi BlackBerry, el de las carreras de autos, porque mi padre siempre dijo que Lucas no tenía piernas sino llantas, ese va para él. Tenemos cosas privadas, tengo cosas grabadas. Cuando llegamos el viernes después de la cremación, que estaba aquí mi familia de Bogotá, nuestra familia, estábamos con mi tía, su hermana Luz Ángela, pues es nuestra gran tía, con el primo, con la niña, con Lucas, llegamos a la casa de papá, y mi tía me dice, Paito, cometimos un error. Y yo, ¿qué pasa, tía? No tenemos a tu papá grabado. Yo dije, claro que sí, yo lo tengo en el BlackBerry. Y escuchamos esa noche lo que yo tenía en el BlackBerry, con la respiración de él y con su voz. Bueno, fue un momento muy especial. El domingo, cuando yo tenía que sentarme a redactar la columna, o sea, para mí ya es costumbre cada 15 días, redactarle la columna de lo que mi papá me había dictado y siempre transcribirla del BlackBerry, ese día dije, bueno, ahora sí es el momento más difícil, mi padre había fallecido el jueves, lo habíamos firmado viernes, y ese domingo me tocó a mí sentarme frente a la página en blanco a escribir la columna más difícil de mi vida, porque era editar fragmentos acá, fragmentos allá. Igual yo siento también que queda como el discurso oral un poco, que hay saltos, pero traté como de darle la mayor coherencia para que fuera con la entereza que mi padre hubiera querido, ¿no? Viví para lo que quería vivir, que era para tener a mis hijos, habla de la literatura, habla de las cosas que él amó, de las personas que él amó, nos deja ahí un legado a nosotros, sus hijos, que somos los encargados pues de continuar con su nombre. Y como te digo, fue la columna más difícil. Es más, yo llamé al país y dije, y yo ya había hablado con Diego y había dicho, vamos a publicar la última columna, y Diego me dijo, dale, Paola, vamos a publicar. Llamé a Wikipedia y le dije, dame una horita más porque es que no es fácil. Entonces yo encerré a mi mamá en el cuarto para que mi mamá no me escuchara llorar, la verdad fue así, y escribía, me paraba, gritaba, hablaba con la niña, volví a me sentaba, o sea, fue de verdad un domingo muy difícil, pero también me siento muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de transcribir las palabras de mi padre. La última columna que él sí me dictó es la de sábado, ¿sí? O sea, esta columna de vivir para lo que quería vivir, y al final me dijo, bueno, Paito, este es mi testamento, y eso está en la voz de él, y se oye cuando yo digo, yo lo sé, papi, llorando al pin, y hasta ahí grabo, ahí está en mi celular. Eso fue el 5 de abril. Cuando murió sábado, que yo supe inmediatamente que esa noticia le iba a afectar totalmente a mi papá, porque cuando nosotros fuimos a visitar a papá, que estaba después de una intervención, la última intervención quirúrgica que le hicieron, yo le dije, papi, este lunes hay que publicar columnas, ¿de qué quieres hablar? Y me dijo, Paito, cuando un periodista está enfermo, pierde su principal cualidad, que es la oportunidad. Y empieza a hablar de temas recurrentes o recurre al cajón B, basura y borradores. Y lo más fácil sería hablar de escritores que tienen más de 80 años y están próximos a morir. Nos lo dijo un jueves. Y sábado murió, viernes de noche, madrugada del sábado. Cuando yo me di cuenta por Twitter que había muerto sábado, yo me compuse y dije, sábado se me lleva a mi papá. Yo sé que sábado va a subir primero para prepararle la fiesta de bienvenida a mi papá. Yo lo tenía clarísimo y a mí la muerte de sábado me dio muy duro, además porque sabía que tenía que darle esa noticia a mi padre. Cuando llegué este sábado, dije, papi, ahora sí podemos escribir la columna de sábado. Mi papá solo me miró y me dijo, se murió. Yo le dije, sí, papi. Y se puso a llorar, pero como un niño, yo con él, obviamente, corrí y lo abracé, en su cama de enfermo lo abracé, los dos así juntos en un abrazo, y me dijo, sangra mi corazón, Paito. Bueno, ahorita es nuestro corazón el que sangra, lo dije en la misa. Y a partir de ese momento, cuando mi papá se calmó, dijo, te voy a dictar la columna, adiós, maestro. Y mi papá era así, ¿no? La dictaba impecable. Sin un error. Él me decía, tú le puedes escapar, le puedes aumentar o le puedes quitar. La verdad, no había nada que hacerle.
Así como él me la dictó, así se fue. Esa sí es la última columna de mi padre.